Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En esta ocasión voy a hacer una reseña comparativa de dos ediciones de un Blend Scotch Whisky que me han solicitado en incontables ocasiones. Les presento la edición de el Old Parr 12 años actual del 2020 y su edición en vasija de cerámica de los años 70 u 80. Antes de comenzar con el relato de la historia de la marca, quería agradecer a Federico Gutiérrez por el aporte de información y a mi amigo Diego Kenardel por la vasija de cerámica. La historia de esta marca comienza en la ciudad de Campbellton, donde las familias Colby y Greenlees manejaron durante más de un siglo las destilerías de esta ciudad. Entre las destilerías que administraban encontramos Kinloch, Dalhousie y Hasselburn, que comenzó a destilar a comienzos de 1825. A mediados del siglo XIX, cuando se produce la plaga de la flixolera en los viñedos europeos, comienza la escasez de los vinos generosos de Jerez, Brandy o Porto, que eran muy consumidos en el Reino Unido. Ante esto, se dio una gran oportunidad para los productores de whisky. Por eso, los hermanos Greenlees aprovecharon y comenzaron a enviar a la ciudad de Londres y Glasgow grandes cantidades de single malt de Hasselburn, whiskies escoceses y sus propios blends. Para finales del siglo XIX, su marca era conocida como Old Highland Whisky y luego comienzan a realizar una campaña de marketing basándose y apoyándose en el hecho de el whisky antiguo, añejo, maduro, y por eso en 1909 los hermanos Greenlees registran una nueva marca conocida como Ancient Old Parr y se basan en la imagen de un personaje que dicen que vivió 152 años y que se llamaba Thomas Parr. Años más tarde, la empresa de los hermanos Greenlees se fusiona con McDonald's, creando McDonald Greenlees Limited. En 1925 la empresa es comprada por DCL, en la actualidad Diageo, y comercializan este blend hasta mediados de los años 80, y a partir de entonces solo se puede conseguir fuera del Reino Unido. En 1938 abren oficinas en Japón, debido a que era un país en el cual se comercializaba grandes volúmenes del Ancient Old Parr, y 2 años después cambian el nombre a Grand Old Parr. En la actualidad, este blend, como ya mencioné, es producido por Diageo y se comercializa principalmente en Estados Unidos, Latinoamérica y Japón. Pero en algunos países de Latinoamérica no se consigue, y lo que se consigue es otra marca denominada Sandy McDonald o Sandy Mac, muy similar en la botella, pero con un añejamiento estimado de 6 años. De esta marca hablaré en otro video. Con respecto a la historia del viejo Thomas Parr, Old Thomas Parr, hay dos versiones. La primera, más mística y romántica, nos dice que Thomas Parr fue un farmacéutico y soldado inglés que nació en 1483 y murió en la ciudad de Londres en 1683. El rey Carlos I pidió conocerlo y le preguntó cuál era el secreto de su larga vida. Entonces, Thomas Parr le comenta que solo comía vegetales y hacía una vida sana y de celibato. Pero parece ser que cuando Thomas Parr vivió en Londres, se enfermó y falleció. Por eso, el rey Carlos I ordenó que lo enterraran en la abadía de Westminster, y es ahí donde yace hoy en día su cuerpo. Ya antes de fallecer, la fama de Thomas Parr, de ser el hombre más viejo del Reino Unido, era bien conocida tanto en el Reino Unido como fuera de él. Y por eso Rubens pintó un cuadro en su honor, que es la imagen que hoy en día vemos en las botellas. La otra versión nos dice que el viejo Thomas Parr tuvo un nieto que también se llamaba Thomas Parr, y este nieto se hizo pasar por su abuelo, ya que no existían registros o eran muy confusos los registros de defunción de su abuelo. ¿Se trataría de un engaño del nieto? Lo que se sabe es que William Harvey, luego de fallecer Thomas Parr,
ya sea el abuelo o el nieto, realizó una autopsia del cuerpo y encontró que todos sus órganos estaban en buenas condiciones, no había causa aparente de la muerte, se dice que murió por causas naturales y debido a su edad. Una interpretación moderna de esta autopsia nos dice que Thomas Parr falleció alrededor de los 70 años, lo cual realmente nos habla de que pudo haber habido una confusión en los registros de Thomas Parr. Por otro lado, se sabe que Thomas Parr no recordaba acontecimientos que hubieran sucedido antes del siglo XV. Por otra parte, el nacimiento del abuelo de Thomas Parr en 1483 coincide con el año del nacimiento de Sir Thomas Parr, que fue el padre de Catharina Parr, esposa de Enrique VIII. Podría llegar a generar cierta confusión. Hoy en día, Old Parr es una marca muy famosa en Japón, posiblemente debido a que Masataka Taketsuru, gran impulsor de la industria del whisky en Japón, había trabajado en la destilería Hallsburg. Y años más tarde, Suntory saca en Japón un embotellado en honor al Old Parr, denominando Old Suntory. Este whisky es tan popular en Japón, el Old Parr, que lo vemos mucho en los animes japoneses. En Colombia, Old Parr tiene una venta de alrededor de 2.5 millones de botellas por año, representando el 50% de las ventas de Diageo en este país y siendo el blend Scotch whisky más vendido. En este país se lo considera la bebida oficial del Festival de Barranquilla y del Festival del Vallenato en Valledupar. Los pobladores de esta región le han cambiado el nombre por Valle de Old Parr, ya que fonéticamente es similar. La verrugosa, como llaman en Colombia a esta botella, no puede estar ausente de cualquier festejo o celebración. Debido a la popularidad de esta marca en Colombia, se han realizado embotellados especiales solo para este país, en una edición de 18 años, una edición Silver, la edición por el nacimiento de la reina Elizabeth. Además de este embotellado de 12 años, los embotellados especiales para Colombia han realizado ediciones en vasijas de cerámica de 12, 15 y 18 años. El corazón de este blend hasta finales de los años 60 era Glendullan y a partir de ese entonces cambia por Craggamore. Se utilizan principalmente barricas ex Jerez para el añejamiento de los whiskies que componen esta mezcla. La edición actual viene en una caja dorada, también con un craquelado como la botella. Nos informa el nombre de la marca, Grand Old Parr. Vemos la imagen del cuadro que pintó Rubens. Nos dice la edad de 12 años, que se trata de un blend Scotch whisky destilado y embotellado en Escocia, que tiene 750 mililitros y viene a 40%. Thomas Parr, la edad de 152 años, que está enterrado en Westminster y murió en 1635. Esta leyenda, la edad de 152 años, mucha gente se confunde y dice que es un whisky que tiene 152 años. La verdad que es un poco confuso. Luego, en la parte superior de la tapa, nos dice la marca, Grand Old Parr. Aquí en el costado, la botellita. Y nos dice Grand Old Parr, es un whisky que está blendeado con unas técnicas de Greenleaf Brothers, que el nombre del blend, bueno, viene por Thomas Parr, es el hombre más longevo de Inglaterra, que vivió 152 años y 9 meses. En la parte de atrás, que se trata de un whisky bien combinado, armonioso, que es uno de los mejores whiskies de Escocia, de lástima que no lo consumen en el Reino Unido, que tiene malta de Islay y las aguas de Speyside, que corazón es Craggamore, que es único y complejo. En el otro lateral tenemos la firma de Greenleaf Brothers. La botella de vidrio oscuro que simula una botella antigua. También tiene la etiqueta similar al frente de la caja. En la parte trasera, bueno, la etiqueta del importador que nos tapa cualquier otra información. Tiene una tapa de plástico y con pico vertedor. La vasija de cerámica, que yo ya la abrí para
ver en qué estado estaba, viene con un lacrado de cera que tiene adicionado un tapón de corcho y un corcho. Cuando lo abrí, debido al paso del tiempo, se rompió y cayó pedazos de corcho adentro. Este doble corcho, sí, tapón y corcho, lo que hacía era, cuando se sacaba el sellado, se saca el tapón, se sacaba esta otra parte del corcho y esto se enrosca en el tapón de cerámica, ¿sí? Con lo cual luego se tapaba la botella con el tapón. Realmente esto no sirve, por lo cual tuve que utilizar un tapón de otra botella que encontré por ahí. Con respecto a la presentación, tenemos una etiqueta que nos dice Grand Old Par, botellado en Escocia. La etiqueta del frente, diferente a la etiqueta actual, no nos informa edad, nos dice que venía 43%, que tiene 750 mililitros, nos informa acá Thomas Parr, la edad de 152 años, que es un whisky antiguo y raro, de lujo, destilado y embotellado en Edimburgo. Bueno, en la parte de atrás tenemos la etiqueta del importador que nos dice, bueno, que es un whisky escocés envasado en origen, importado por Carr Refinería y Compañía, ubicado en la calle Brasil 119 en Buenos Aires. La gradación alcohólica 43% y el contenido 75 centilitros. Luego de esta presentación, veamos qué nos dan estos whiskies. Debido a que le cayeron partes del corcho adentro de la vasija, para servirlo voy a utilizar un colador para que no me queden los restos del corcho. Vamos a un colador chiquitito de té. Como pueden apreciar ahí, se ve los restos del corcho. Esto, que se rompa el corcho, puede suceder mucho con estas botellas viejas, antiguas, de mucho tiempo, y sobre todo con las vasijas, porque el lacre de cera que tiene, ¿sí? Y este corchito que viene pegadito, al tratar de abrirlo, ¿sí? Hay que tratar de sacarlo con mucho cuidado, bueno, se puede partir. No nos hace nada mal si tomamos el corcho, pero la verdad que en una cata de degustación no es muy placentero. Por eso, una manera de poder filtrarlo es utilizar el colador. A revés de los otros videos, voy a empezar por el más nuevo. Color es un dorado intenso, un poquito más ambarino. Las lágrimas caen bastante rápido, quedan muy marcadas en la copa, lo que nos habla por ahí de cierta untuosidad, ¿sí? Un poco aceitoso. Bueno, bien, vamos a la nariz. Bueno, tiene una notita alcohólica, muy suave, muy tenue. Hay algo de humo, como un humo de cigarro suave, ¿no? Muy agradable en principio. Se lo siente un poco perfumado, algo floral, posiblemente justamente el Cragganmore tiene esas características, ¿no? Porque esa nota mezclada un poquito de ese alcohol con ese humo es como que tapa a otras notas. Hay algo como un licor dulce de naranja. También especias como nuez moscada y canela. Y en el fondo, ¿sí? Muy en el fondo, por ahí dejándolo un poco más de tiempo, ¿sí? Aireando bien. Podemos sentir algo de frutos secos, pasas y algo de chocolate. Y si aspiramos muy fuerte se puede llegar a percibir algo de picor, un poco de picante. Bueno, vamos a la boca. Bueno, primer paso de la boca, se siente intenso, algo picante, astringente y algo seco. Picante se vuelve a ser más notorio. Hay algo como un poquito de madera, unas notas de tabaco muy tenue, muy suave.
algo de cereal, cereal tostado, ¿sí? Hay como una nuez moscada picante, ¿sí? Se lo siente como un poquito mantecoso también, no mucho, muy tenue, pero tiene una consistencia en boca, ya le digo, astringente, se lo puede sentir como un poco mantecoso, aceitoso. Combinando con la nariz al mismo tiempo, se hace presente un poco más la nota floral. La nota ahí, cuesta encontrarla. Sí, como una fruta asada, fruta cocida. No sé, parecería algo un poco cítrico. Podría ser posiblemente como una naranja, una mermelada naranja, pero que no está llegado a ser punto de mermelada. Una nota media extraña. Y al final, salgo no un medio, pero tirando a corto, no es algo que se mantenga mucho en la boca. Podemos sentir algo de la madera, picante, ¿sí? Eso se persiste un poquito, no mucho, queda ahí. Y se lo siente como al fondo como algo viscoso, ¿sí? Algo ahí como algo pegajoso, un poquito dulce, que nos queda ahí en el fondo de la boca. Vamos a tomar un poco de agua antes de pasar a la vasija. Y vamos por la edición de vasija. El color es un dorado menos intenso que la edición actual. Las lágrimas se marcan menos. ¿Sí? No nos queda la marca en la copa, es muy tenue. Se nota como más ligero que la edición actual. Nariz. Se lo siente, la nota de humo es más intensa que en la edición actual. Se nota como una nota medicinal, tal vez tenga un cauraila también. Se olvide que esto es Diageo utilizan mucho sus propias maltas, ¿no? A diferencia de la edición actual, yo le siento un licor de anís. Si en la edición actual le había sentido licor de naranja. La nota de Jerez está ahí, pero muy tapado. Tal vez el paso del tiempo de la vasija ha cambiado las notas. Hay algo del cereal. Está difícil, ¿eh? Lo que pasa es esa nota de iodada medicinal como que tiene el cauraila, tapa bastante. Y hay una nota de madera, como madera quemada y húmeda. Esa madera que por ahí uno usa para una fogata, ¿no? Y después queda al intemperie y se moja con la lluvia, ¿no? Entonces tiene ese olor de la madera quemada y la humedad, ¿no? que absorbió. Bueno, vamos a la boca. Bueno, lo primero que se siente son notas de jarabe, un jarabe medicinal. Suave picante, no es muy intenso. La nota de naranja amarga, bastante amargo no se lo siente tan... Tampoco es que el 2020, la edición actual, sea muy dulce, pero tiene como más dulzor, no se lo siente amargo. Se lo siente más amargo. También es astringente. Se llega a percibir alguna nota del corcho que ha caído. Sí, se ve que, bueno, hace mucho tiempo ya que el corcho pudo haber caído dentro del whisky.
y se le siente esa cosa del corcho viejo. Bueno, está también la madera quemada presente. Y puede ser, ahí si lo buscamos, pero me queda mucho la nota del jarabe. Me hace acordar a infancia donde tenía que tomar los jarabes para la tos y demás. Es muy presente. Me hace acordar bastante al Caul Águila. Y el final, bueno, corto. Se siente la madera húmeda, algo de picante dulce. A diferencia, bueno, de como la boca se sentía más amargo, en el final se puede percibir algún picante dulce. Pero queda esa nota del jarabe medicinal ahí, dando vueltas. Bueno, veamos qué pasa con agua. Voy a empezar por la vasija. A ver qué se siente. Vamos a la nariz. Bueno, la nota medicinal baja, ya tiene mucho menos intensidad. Igual está presente, pero nos permite sentir algo más del cereal. Y aparece un poco más presente el jerez. Vamos a la boca. Bueno, la nota de jarabe desapareció, ya no está. Se hace más presente el picante, ya no se siente tan amargo, aparece algo de dulzor. Y al final sí, más dulce, se siente más dulce. Persiste un poquito el picante, pero más dulce. Y vamos con el 2020. Nariz. Bueno. El licor de dulce de naranja mucho más presente, al igual que el jerez. La nota de humo del cigarro desapareció. Más presente el chocolate. Más presente las pasas, que le aporta el jerez también. Cambió mucho. Vamos a la boca. Bueno, mucho más suave, perdió su astringencia, ya no es tan seco. Mucho más dulce. Picante también se hace más presente. Y al final, se hace presente con más intensidad ese picante dulce que había mencionado. Y en comparación con los otros videos, así que he hecho comparativas de ediciones viejas, antiguas, con ediciones nuevas, se nota diferencia en las mezclas. En el caso de las ediciones viejas, posiblemente también el paso del tiempo puede haber influido en las notas que podemos percibir, pero realmente las diferencias son muy notorias, lo cual nos habla de recetas diferentes. En cuanto a los whiskies en sí, no son whiskies que me llamen mucho la atención. La verdad que con agua ambos mejoraron bastante, sobre todo, bueno, de la vasija, esa nota medicinal que estaba por ahí dando vueltas desaparece, lo cual lo hace mucho más agradable. Y también en la edición actual lo vuelve más dulce, menos seco, menos astringente, lo cual lo hace más agradable para beber, por lo menos en mi gusto. Si les gustó el video, no olviden de darle like, suscribirse al canal y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones. También me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook y en el blog. Yo les doy a la edición actual, si lo bebo con agua, le puedo dar 3 titos. Pero bebiéndolo solo, le voy a dar 2 titos y medio. A la vasija, yo le doy 2 titos. A disfrutarlos. Como
como bonus track vamos a tratar de hacer el experimento de la botella inclinada. Igual por las dudas ya está la foto que registra que salió, ¿eh? Vamos a ver si vuelve a salir. La inclinamos. Hay que encontrar el punto, que no sé cómo lo encontré antes. Como ven, ahora falló. Antes lo hicimos para sacar, de casualidad quedó la botella. Por suerte está la foto que lo registra. Y la botella lo que hace es sostenerse en un plano inclinado. Vamos a intentar de nuevo. No quiere. ¿Qué va a hacer? Que nació en 1435. No. Cambié las fechas. Y preguntarle cuál era el secreto de su longevidad. La bahía de En ese entonces, ya antes de fallecer Thomas Parr, su fama de el corazón de este blend, hasta finales de los años 60, era single malt de Glendalough. Glendula.